Un saludo a todas y a todos mis hermanos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy voy a hacer lectura del Evangelio y con ustedes vamos a hacer una pequeña reflexión. Y comenzamos esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio es tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Y es muy interesante lo que esta palabra hoy nos regala a todos nosotros. Vamos a destacar 3 movimientos importantes. Primero, el movimiento de regreso de la misión al encuentro con Jesús. El segundo movimiento, el de retirarse con Jesús a un lugar más personal para hablar con el Señor. Y el tercer movimiento, salir a enseñar. Este evangelio se marca en el envío que se hacía en la lectura pasada de parte de Jesús a sus discípulos a la misión. Y hoy escuchamos en la primera parte que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Cuando somos lanzados a la misión, en ese primer momento salimos con todas nuestras energías, con todas nuestras ganas de compartir con todos nuestra experiencia con el resucitado. Llevamos en nuestra mochila la alegría, todo el ánimo, llevamos todas esas ganas de evangelizar, la creatividad, el trabajo en equipo y toda la energía que el Espíritu Santo deposita en nosotros para compartir con los que nos quieren escuchar la buena nueva. Pero después hay un regreso hacia el Señor, un regreso a la fuente. Y aquí los discípulos nos muestran ese regreso y contaban todo al Señor. Y el Señor, al ver que regresaban a Él, los separa de la muchedumbre, los separa de la gente y los lleva a un lugar más discreto, al desierto. Aquí aparece de nuevo ese lugar, el desierto como el lugar de encuentro con Dios. Sabemos que en la antigüedad el desierto era el lugar del encuentro con lo divino, era el lugar de las epifanías. Y aquí Jesús utiliza esa imagen y lo lleva a ese encuentro con Él. Y cuando están con Él, vuelven otra vez a cargar esas energías, volver a las fuentes del mensaje liberador, del mensaje de la salvación. Y en este segundo movimiento, también la palabra nos dice que tenemos que estar siempre en esa doble vía de nuestro quehacer como discípulos, enviados, misioneros y bautizados. Y es, en un primer momento, salir al encuentro con el otro, pero también regresar a la fuente de nuestra alegría espiritual, regresar a la fuente de nuestra enseñanza y regresar a la fuente de nuestro encuentro con el Señor, que es allí donde encontramos el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza y el mensaje de liberación. Es Jesús que los aparta, los lleva a un lugar desierto y es allí donde vuelven otra vez a encontrarse con el que les envió. Aquí es muy importante reconocer que el envío no lo hacemos nosotros mismos. El envío lo hace Jesús porque por medio del Espíritu Santo nos ha escogido para ser sus discípulos. Y este discipulado que nosotros día a día ejercemos es un discipulado que tiene reconocimiento del Señor, porque en nosotros reconoce estas personas que se han formado, que tienen dentro de sí esa energía y esa capacidad de compartir por medio de la vida su palabra de liberación, de encuentro con el amor
en todos los contextos y lugares. Pero no podemos nosotros satisfacernos a nosotros mismos creyéndonos que el mensaje es nuestro o que la verdad que proclamamos es una verdad que se acomoda para nuestra satisfacción egocéntrica o para nuestra satisfacción personal. No, lo anunciamos a Él, anunciamos su palabra, su verdad, que cada día nos va construyendo en unos hombres y mujeres libres, en medio del amor. Y cuando estamos con Él, comenzamos también a formar nuestra mirada para volver a ser lanzados y ver cómo la gran mayoría se encuentra en este momento de confusión, y lo dice Jesús con su palabra, como ovejas que no tienen pastor. Y es allí, en ese tercer movimiento, donde nosotros los discípulos, después de estar con el Señor en nuestro retiro espiritual, en nuestro retiro de oración, en nuestro encuentro sacramental, tenemos que volver a mirar las realidades de nuestros pueblos, las realidades de las personas que sufren día a día y las realidades de nuestros contextos que, como siempre decimos, viven constantemente el desarraigo, el hambre, la muerte y la desilusión. Y por eso es importante que nunca olvidemos ese volver a estar con el necesitado. Porque todas estas personas que están a nuestro alrededor, confundidas, vemos cada día cómo los movimientos políticos, sociales, culturales se van polarizando más. Cada vez que encontramos a un hermano, lo vemos confundido en medio de esta sociedad que solo consume rápidamente productos para seguir consumiendo más, donde la verdad está al beneficio del poder, donde la justicia solo favorece a los poderosos y maltrata y doblega al más débil, donde la guerra cada día se acerca más a nuestra puerta. Es ahí, en medio de esta situación, donde estamos muchos como ovejas sin pastor, donde el Señor nos lanza de nuevo. No podemos quedarnos tampoco en el desierto adorando al Señor, dándole la espalda a la realidad. Él aquí nos dice que tenemos que volver a desembarcar y ver a la multitud. Muchas veces nos quedamos en el desierto con el Señor porque ahí nos sentimos bien, cómodos, satisfechos con la presencia sacramental, con nuestra comunidad de la catequesis, nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad de oración, nuestro culto bíblico, pero tenemos que desembarcar en la realidad, volver a salir para orientar a todos los que están desorientados, para dar una voz de aliento al que está siempre tirado en el suelo por las estructuras de poder, para volver a dar al que está perdido una luz en su camino y para poder mostrar en medio de esta situación de guerra, de violencia y de sinsentido el rostro del sentido del amor que es Jesús. Por eso, mis hermanas y mis hermanos, hoy la invitación es a que desembarquemos en cada lugar donde nos encontramos, en nuestras familias, en nuestro barrio, en la comunidad religiosa, en nuestra parroquia, con el corazón lleno de alegría porque Jesús nos ha enseñado su palabra, Jesús nos ha compartido su vida, Jesús nos ha mostrado ese camino de la resurrección donde la muerte no triunfa y somos nosotros los discípulos y misioneros del amor, de la justicia y de la paz. Terminamos hoy nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.